Tienes que hacer una presentación en la cual vas a vender tu producto, tu proyecto, tu servicio, buscas financiación, tienes a tu audiencia delante y no sabes por dónde empezar, cómo preparar el discurso, cómo ser seductor desde el inicio, cómo captar el interés de la audiencia con lo que tú estás ofreciendo. Hoy vamos a ver una estructura, el discurso piramidal, el pitch pyramid, que ayuda muchísimo a estructurar ese discurso desde el inicio hasta el final. El primer paso, el titular. Debemos encontrar un título seductor que capte el interés de la audiencia y que aumente sus ganas de seguir escuchándonos. Esta estructura piramidal viene del mundo del periodismo. Lo que hacen los periodistas es captar nuestra atención con un titular para que sigamos leyendo la noticia. Pues aquí es lo mismo. Y ha de ser un titular que, a ser posible, no suene académico, no parezca una charla, una conferencia, que sea dinámico y que tenga ya la esencia del contenido que vamos a desarrollar después. La manera en la que comunicamos es tan importante o más como aquello que estamos comunicando. ¡Fantástico! Ya tenemos el titular, que nos habrá ocupado entre unas 4 y 15 palabras aproximadamente, y ahora vamos a por el paso 2. El contenido. Desarrollamos este titular. Utilizamos más palabras, entre 20 y 40, quizás alguna más, pero avanzamos en la idea que nos ha proporcionado el titular. Pero cuidado, no es que ahora ya tengamos vía libre para soltar todo el rollo. No. Hay que ser también esquemáticos y procurar ir a la esencia de lo que estamos contando. Y sin embargo, en innumerables ocasiones prestamos mucha más atención a lo que decimos que a cómo lo decimos. Y así puede ocurrir que nuestro mensaje pierda eficacia, que no se nos entiende, o que resulte del todo incoherente, ya que las palabras que salen de nuestra boca no van en consonancia con lo que estamos haciendo. Tercer punto, cita. Cita a alguien que pueda aportar más autoridad de la que tú estás dando en ese momento. Estudios científicos, datos, análisis, frases célebres de pensadores, de historiadores, de filósofos, lo que sea que mejor vaya a tu producto. Es decir, de lo que tú te has dado cuenta y por lo que has creado este producto, este servicio, ya se dio cuenta alguien antes. Lo estudió, lo analizó, lo publicó, hizo alguna frase magnífica, pero date autoridad. Esto te va a permitir tener más credibilidad y aportar más contundencia a tu presentación, a tu producto, a tu servicio. A mediados de los años 80, el psicólogo americano Albert Mehrabian estableció, tras un estudio, que en una comunicación entre dos o más personas, y siempre y cuando en esta comunicación intervengan las emociones, sea emocional, es decir, prácticamente todas las comunicaciones, el mensaje que percibe nuestro interlocutor se divide de la siguiente manera. Un 7%, solo un 7%, lo ocupan las palabras que salen de nuestra boca, lo que decimos, mientras que el otro 93% lo ocupan el lenguaje no verbal y el lenguaje paraverbal. Es decir, el lenguaje no verbal, pues cómo nos movemos, qué hacen nuestras manos, si estamos muy cerca o lejos del interlocutor, nuestra mirada, si es subidita o es más directa, si estamos dando la espalda o de frente, y el lenguaje paraverbal, es decir, el tono de voz, la velocidad a la que hablamos, las pausas que hacemos, nuestro timbre vocal, la vocalización, si hablamos muy rápido o se nos entiende bien. Pero las palabras que decimos solo representan el 7% del mensaje que recibe el interlocutor. Cuarto punto, un ejemplo, una historia a ser posible personal, algo que te haya ocurrido a ti o que hayas visto, que hayas vivido en primera persona y que pueda reforzar la idea que tú estás contando. Apelamos a la emoción del público. Las historias personales siempre nos resultan más emocionantes, más cercanas, y eso es lo que queremos aquí, emocionar al público y que vean la necesidad con tu historia personal de comprar, de contratar ese producto, ese servicio o de financiar el proyecto que tú estás explicando aquí. En una ocasión tuve una grandísima oportunidad. Fantástica. Asistí a una charla de un profesional de reconocido prestigio que había logrado llegar a ser el mejor del mundo en su sector. ¡Wow! Y venía a contárnoslo. Venía a contarnos el recorrido que le había llevado a ser tan bueno en lo que hacía hasta el punto de obtener semejante logro, el mejor del mundo. Y también cómo una vez llegado a este punto
decidió salir de su zona de confort, así lo decía él, y en lugar de vivir de las rentas y dedicarse a obtener ingresos gracias a ese reconocimiento, se dedicó a parar y viajar por todo el mundo para obtener nuevas maneras de realizar mejor su trabajo, para seguir formándose, en definitiva. Interesantísimo. El contenido de la charla era espectacular. Y sin embargo, la charla fue aburridísima. Porque utilizó todo el tiempo esta manera de hablar. Y durante una hora larga que duró la charla, estuvo todo el tiempo hablando así, sin apenas ningún cambio. Y yo pensaba, pero qué lástima, ¿por qué nadie le ha dicho que lo que está haciendo no está a la altura de lo que nos está contando? Y yo creo que realmente lo complicado es lo otro. Lo difícil es llegar a ser el mejor del mundo en algo. ¡Wow! Pero comunicarlo no debería ser tan complicado. O por lo menos no debería haber tanta distancia entre lo que nos está contando y la manera en lo que lo está haciendo. Y seguramente el público hubiera estado muchísimo más interesado todavía si lo hubiera comunicado de una manera mucho más eficiente, efectiva. Y el último punto, la llamada a la acción. ¿Por qué estás aquí? Pues porque toda esta dinámica, esta problemática que tú has observado y has planteado previamente, se resuelve gracias a ti, a tu producto, a tu servicio, a lo que quieres ofrecer o vender. Y como es una llamada a la acción, yo finalizaría la charla aquí y dejaría que fueran ellos, el público, el que pasara a la acción y comenzaran con sus ruegos, con sus preguntas, con sus dudas, a mostrar su interés o directamente a felicitarte por la buenísima presentación que acabas de hacer. Soy Xavier Olza. Soy actor, director teatral, trabajador social y formador en habilidades sociales y técnicas de comunicación. Muchas gracias. ¿Y cómo has llegado a hacer una presentación tan exitosa? Pues porque has ensayado. Y es que después de organizar el discurso, de tal forma que la estructura esté clara y sepamos dónde empezamos y cómo y cuándo acabamos, hay que ensayarlo. Hay que ensayarlo muchas veces. Díselo, cuéntaselo a tu pareja, a tu familia, a tus amigos. Ensaya delante del espejo cuando estés fregando los platos, pero ensaya, ensaya y ensaya. Y verás cómo la estructura, que al principio te parece pues muy complicada y muy fija, cada vez es más tuya. Es lo que hacemos los actores. Cuando nos dan un texto necesitamos, en una producción estándar de teatro, 45 días antes de que la gente, el público, venga a vernos. Hay que ensayar, ensayar y ensayar. Y tú también, que quizás no te dediques, seguramente no te dedicas a las artes escénicas, para llegar a tener un gran resultado en tu presentación, tienes que ensayarla. Y eso va a hacer que pierdas los miedos y cada vez te sientas más seguro. Y verás cómo cada vez que vas ensayando encuentras cosas diferentes, puntos de vista, situaciones, análisis, datos que ayudan a tu discurso. Así que ensaya, ensaya y ensaya. Y por último, habéis visto que yo he ido haciendo paso a paso cada parte de la pirámide, pero claro, aquí tiene truco, porque yo puedo cortar el vídeo, puedo parar cuando me dé la gana, puedo repetir. Vosotros, cuando presentéis un producto en público, no tenéis esa ventaja. Pues que quiero enseñaros que yo tampoco. Mi discurso, si bien aquí lo he ido cortando para explicar claramente los pasos, ha sido grabado de una sola vez. Y así quiero que lo veáis, que recordéis la importancia de la comunicación no verbal, del cual hablé en mi primer vídeo del canal, un vídeo sobre cómo utilizar la comunicación no verbal a nuestro favor y la importancia que tiene siempre. Que os fijéis en la comunicación no verbal y que probéis a ensayar vuestro discurso del tirón. Aunque os equivoquéis, aunque tengáis que repetir, volver atrás, ensayarlo siempre del tirón, desde el principio hasta el final. Gracias, muchas gracias por vuestro tiempo, gracias por tu tiempo y hasta el próximo vídeo y suscríbete. La manera en la que comunicamos es tan importante o más como aquello que estamos comunicando. Y sin embargo, en innumerables ocasiones prestamos mucha más atención a lo que decimos que a cómo lo decimos. Y así puede ocurrir que nuestro mensaje pierda eficacia, que no se nos entiende, o que resulte del todo incoherente, ya que las palabras que salen de nuestra boca no van en consonancia con lo que estamos haciendo. A mediados de los años 80, el psicólogo americano Albert Mehrabian estableció, tras un estudio,
que en una comunicación entre dos o más personas, y siempre y cuando en esta comunicación intervengan las emociones, sea emocional, es decir, prácticamente todas las comunicaciones, el mensaje que percibe nuestro interlocutor se divide de la siguiente manera. Un 7%, solo un 7%, lo ocupan las palabras que salen de nuestra boca, lo que decimos, mientras que el otro 93% lo ocupan el lenguaje no verbal y el lenguaje paraverbal. Es decir, el lenguaje no verbal, pues cómo nos movemos, qué hacen nuestras manos, si estamos muy cerca o lejos del interlocutor, nuestra mirada, si es subidiza o es más directa, si estamos dando la espalda o de frente, y el lenguaje paraverbal, es decir, el tono de voz, la velocidad a la que hablamos, las pausas que hacemos, nuestro timbre vocal, la vocalización, si hablamos muy rápido o se nos entiende bien, pero las palabras que decimos solo representan el 7% del mensaje que recibe el interlocutor. En una ocasión tuve una grandísima oportunidad, fantástica. Asistí a una charla de un profesional de reconocido prestigio que había logrado llegar a ser el mejor del mundo en su sector. ¡Wow! Y venía a contárnoslo, venía a contarnos el recorrido que le había llevado a ser tan bueno en lo que hacía hasta el punto de obtener semejante logro, el mejor del mundo. Y también cómo una vez llegado a este punto decidió salir de su zona de confort, así lo decía él, y en lugar de vivir de las rentas y dedicarse a obtener ingresos gracias a ese reconocimiento, se dedicó a parar y viajar por todo el mundo para obtener nuevas maneras de realizar mejor su trabajo, para seguir formándose, en definitiva. Interesantísimo. El contenido de la charla era espectacular. Y sin embargo, la charla fue aburridísima. Porque utilizó todo el tiempo esta manera de hablar. Y durante una hora larga que duró la charla, estuvo todo el tiempo hablando así, sin apenas ningún cambio. Y yo pensaba, pero qué lástima, ¿por qué nadie le ha dicho que lo que está haciendo no está a la altura de lo que nos está contando? Y yo creo que realmente lo complicado es lo otro. Lo difícil es llegar a ser el mejor del mundo en algo. ¡Wow! Pero comunicarlo no debería ser tan complicado. O por lo menos no debería haber tanta distancia entre lo que nos está contando y la manera en lo que lo está haciendo. Y seguramente el público hubiera estado muchísimo más interesado todavía si lo hubiera comunicado de una manera mucho más eficiente, efectiva. Soy Xavier Olza. Soy actor, director teatral, trabajador social y formador en habilidades sociales y técnicas de comunicación. Muchas gracias.